Shalom Lecolán, bienvenidos nuevamente a mi canal IMA Latina en Israel. ¿En qué creemos los judíos? Es una pregunta que me hacen repetidamente la gente que poco a poco se está uniendo por primera vez a esta hermosa ventanita virtual, esta comunidad de Torah, Misbot y amor por Eretz Israel. Hace ya un tiempo, creo que más de un año, les hice un video precisamente con este nombre y donde les listaba los 13 principios de la ley judía, que son creación de Maimónides, también conocido como el Rambán, aquel médico, astrónomo, judío obviamente, con muchos otros roles, grande en la Torá de todos los tiempos. Todavía en nuestra época aplicamos sus invaluables enseñanzas. Y yo les decía en ese momento que si querían darse una idea exactamente en qué consiste la fe judía, ese listado de esos 13 principios era la respuesta exacta a esa interrogación. Entonces el día de hoy básicamente lo que les traigo otra vez es una pequeña recopilación para todos ustedes que están llegando. Cordial bienvenida, y si ya vieron el video del que les hablé, siempre hay algo nuevo para aprender. No voy a hacer este video tan largo, lo que yo quiero es que lo vean, de verdad, que lo vean, que les llegue al corazón y sobre todo, como siempre les digo, que me dejen un comentario respetuoso y lo más importante, que lo compartan con otros para poder llevar esta luz de la Torá a todas las naciones, sobre todo en estos tiempos en donde se necesita tantas palabras positivas, palabras kosher, pensamientos que nos ayuden a avanzar y no cosas que nos generen odios y resentimientos. Empiezo entonces contándoles, porque no les voy a enumerar uno a uno los principios, los invito a ver el video que tal vez se los deje por ahí en un tag, contándoles lo más importante para mí de la fe judía. Primero, el judaísmo no es solamente una religión, es un estilo de vida. Sí, nos acompaña en todas las etapas y en todos los momentos del día, desde que abrimos nuestros ojos hasta que nos acostamos e incluso cuando dormimos. Tiene que ver con todas las dimensiones del ser humano, porque nosotros desde el judaísmo no separamos lo corporal de lo espiritual, sino que a través de las acciones materiales, y para esto, por ejemplo, ya les he citado el Shabbat. Yo creo que es la mejor forma de ilustrarlo, a través de acciones aparentemente mundanas, materiales, como el disfrutar de una deliciosa comida de Shabbat, iniciando con la bendición sobre el vino y sobre el halot. Estamos elevando espiritualmente todo lo que significa este sagrado día que Dios nos dio como una matana tova, como un regalo santo. Y así tenemos muchas mitzvot, muchos preceptos que hacemos, que son cosas tangibles, cosas materiales, pero a través de las cuales conectamos este mundo con los mundos superiores. Entonces, ya teniendo claro que somos más que un pueblo que sigue una religión, tenemos todo un estilo de vida. También ustedes deben saber que somos una de las 3 religiones monoteístas, de hecho la primera que existió, y nos remontamos a hace más de 3000 años, en la época de nuestro padre Abraham Avinu. Él fue el primero en descubrir la unicidad de Dios en un mundo lleno de idolatría, incluso en su propia casa. La labor a la que su padre se dedicaba, con la que él hacía su dinero, su fortuna, era vendiendo ídolos. Y él dejó todo esto atrás, incluso se lo rompió al papá en diferentes ocasiones, para seguir el llamado de Hashem, quien le dijo que dejara su casa, su lugar de nacimiento, y que él lo iba a llevar hacia una tierra que se la iba a dejar como heredad. A él y a toda la descendencia, que sería más grande que las estrellas en el firmamento. Y esos somos todos los judíos que estamos en este momento en el mundo. Sean judíos que hayan nacido dentro de esta fe, o sean judíos que la hayan adoptado por su propia decisión, es decir, conversos, pues unos son tan judíos como los otros, y todos hacemos parte del pueblo de Israel. Entonces creemos en una Torá, esa Torá que Hashem le entregó al más grande profeta de todos los tiempos y que ha sido Moshe Rabenu. No habrá otro como él. Fue el único que ha podido ver la presencia de Dios. El pueblo entero en Matán Torá, en la entrega de la Torá, en el Har Sinai, en el monte Sinaí, pudo escuchar a Hashem. Se dice que los 2 primeros mandamientos, literalmente, ellos los pudieron escuchar.
Ese monte hervía en medio del fuego, relámpagos, el sonido del shofar. Fue algo tan poderoso y tan difícil siquiera para nosotros de imaginarlo, hasta el punto que se dice que en cierto momento todos murieron. Y Hashem los tuvo que traer de regreso. Y ya luego ellos le pidieron a Moshe que fuera él el que siguiera recibiendo directamente del Eterno esos mandamientos que él quería entregarle como ese contrato entre él y su pueblo, pues ellos temían morir precisamente por ver a Hashem. En esta parte quiero aclarar que dentro de los 13 principios de Maimónides hay uno donde dice que Dios no tiene figura ni ninguna forma humana, mucho menos. Y de hecho, aunque en la Torá se nombra un episodio donde Moshe le pide a Hashem que le deje ver su rostro, ahí se describe con total detalle cómo fue esta manera en que Hashem pasó y le permitió ver su espalda. Y acá realmente hay que entender el contexto figurado, ¿cierto? Metafórico de este relato, pues la Torá no es un libro de historia que podamos entender de una manera literal, de una manera textual, y mucho menos incluso cronológicamente. Hay muchas cosas que suceden y que miramos y se desarrollan en un tiempo que a veces fue antes o fue mucho después, pero por eso es que es tan importante estudiar los comentarios de los grandes de la Torá, donde realmente nos enseñan a entenderla poco a poco, esa parte mística que no está vista. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay otro principio que dice que la Torá que recibió Moshe Rabenu no se cambiará jamás. Es la misma que fue en esa época y la que es ahora. Entonces ustedes pensarán, ¿cuál es esa contradicción? Si fue la que recibió Moshe, ¿por qué la han cambiado? No es que se haya cambiado, Dios no permita algo como tal. Lo que pasa es que la Torá está dividida de cierta forma en dos, la Torá oral y la Torá escrita. Entonces empezó todo con los 10 mandamientos, pero de ahí Hashem por 40 días le estuvo dando a Moshe en la explicación de cada uno de esos mandamientos, hasta reunir entre todos lo que hoy conocemos como las 613 mitzvot, de las cuales unos preceptos son de obligatorio cumplimiento, son preceptos positivos, cosas que debemos hacer, y otros son preceptos negativos o cosas que debemos evitar. Bueno, no me voy a ir tampoco en detalle, esto ya lo he explicado en muchos videos. Y como no me quiero extender mucho, entonces ya a nivel de conclusión quiero decir, creemos en un único Dios, es cierto, principio y eternidad, de donde existe todo lo que hay acá, de ahí viene todo. El único que puede crear todo de la absolutamente nada, ¿ok? Y de ese Dios que creemos que es justo, misericordioso y tiene muchos más atributos, también lo vemos como nuestro Padre y nuestro Rey. Y no hay intermediarios. Escúchese bien, para llegar a Dios no necesitamos una figura humana que nos abra ese camino. Y acá también quiero explicar porque a veces hay malentendidos. Es cierto que en el judaísmo ustedes deben haber escuchado la palabra Rabanim o la palabra Sadikim. Rabanim son simplemente los rabinos, ¿cierto? Los que han estudiado y tienen ese calificativo como un título que les da el conocimiento en la Torá. Por su parte, cuando hablamos de los Sadikim, hablamos de personas justas de la Torá, que han hecho acciones invaluables, reconocidas, que han pasado a través de las generaciones, por una conducta intachable. Y por qué no decirlo, también porque han hecho milagros, cosas excepcionales, cuando estaban en vida, incluso después de que ya dejaron este mundo terrenal. Pero nosotros, a pesar de que a veces utilizamos esos méritos de ellos para dirigirnos al Eterno, óigase bien lo que estoy diciendo, a través de sus méritos nos dirigimos a Hashem, porque nosotros tal vez con tantas limitaciones que tenemos, ¿quiénes somos para ponernos al nivel de un sadik? Nosotros no reunimos los méritos necesarios para que Dios actúe con ese milagro que tanto anhelamos. Entonces, a veces cuando nos dirigimos a ellos, le pedimos a Hashem que nos reciba esa tefilá, esa oración, por los méritos de este o aquel sadik, ¿ok? Pero hablamos a Hashem. Por eso es que nunca en ninguna casa, y mucho menos en una sinagoga,
En ninguna propiedad de un judío temeroso de Hashem, ustedes verán una imagen que represente seres celestiales, pues eso es idolatría. Ahora, a veces acostumbramos, por ejemplo en Sukkot, los sefaradim acostumbran, por ejemplo, a poner algunas fotos de los grandes tzadikim, o los de la Keilah Lubavitch, por ejemplo, acostumbran a poner las fotos del Rebbe de Lubavitch, o los rebes previos a este. Pero son fotos, es decir, son personajes históricos que existieron, por darles ese kavod, ese mérito, por darles ese respeto que merecen, pero no porque a ellos les oremos, no porque ellos estén representando una persona o algo divino. Solamente hay un Dios, vuelvo y repito, un Dios sin imagen corporal. Por eso es que para dirigirnos a Él, lo hacemos directamente a través de nuestras plegarias. Y tenemos un día también, sí, especial en el año, que es el día de la expiación, el día de Yom Kippur. Pero Hashem muy claramente nos dice que no vayamos a Él con ruegos si primero no estamos en paz con nuestros hermanos. Así que a nuestros hermanos debemos tratarlos viendo en ellos esa chispa de la divinidad que hay en cada persona. Y luego sí, hablaremos con el Eterno y arreglaremos cuentas con Él de aquellos pecados o transgresiones que hicimos en contra de Él, pero sabiendo que Él no nos va a perdonar nada si no hemos primero estado en paz con nuestros hermanos. Bueno amigos, y ya ahora sí, para cerrar del todo, recuerden que también creemos en el Shabbat, que ha sido el día que Hashem nos regaló, el día santo de la semana. Ese es el último día, pues el primero es el domingo. Con el Shabbat hacemos la distinción entre lo profano, es decir, los días ordinarios de la semana, y el día santo. Por eso es tan importante para nosotros guardar este día, cumplir con los preceptos que Hashem estipuló para su pueblo, realmente dedicarlo a orar, a disfrutar en familia de ricas comidas preparadas con anterioridad, ir a la sinagoga, enseñar Torah a nuestros hijos, orar, descansar. Y bueno, hay muchas otras cosas más relacionadas con nuestra cultura, pero obviamente no las puedo abarcar en un solo video. Espero les haya gustado el tema de hoy. Espero conozcan un poquito más de esta linda cultura, de esta manera diferente de ver la vida. Y entiendan que mi propósito jamás es cuestionar las creencias de ustedes, los que me están viendo, si no son judíos. Simplemente transmito a través de estos videos la manera en que nosotros vivimos acá en Israel o cualquier judío observante en cualquier lugar del mundo. Pues siempre, como una unidad que somos, debemos profesar esa misma fe. Bueno amigos, y como siempre les digo, no se les olvide entonces regalarme like, dejarme un comentario respetuoso. Ustedes saben que yo siempre los leo e incluso les contesto también si tienen inquietudes al respecto. Y como siempre les digo, no se les olvide, circúlenlo, 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 compartan con sus amigos, no sean egoístas. Shalom, shalom, desde Israel. עם אחד עם חזק נושאים עיניים לשמיים